Héctor Aguilar Camín, escritor, periodista e historiador. Nació el 9 de julio de 1946 en Chetumal, Quintana Roo. En 1955, a la edad de 9 años, se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde reside actualmente. Es doctor en Historia por el Colegio de México y licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera periodística en el Consejo de Redacción de la Cultura en México, suplemento de la revista Siempre. Posteriormente, se incorporó a la discusión y al análisis de la vida nacional como columnista, coordinador y más tarde subdirector editorial del periódico 1+1, subdirector del periódico La Jornada, director y conductor del programa de Televisa Zona Abierta y colaborador de Milenio Diario, donde mantiene su columna Día con Día desde el año 2006. En reconocimiento a su trayectoria en la prensa mexicana, recibió el Premio Nacional de Periodismo 1986 por artículo de fondo, el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez y el Premio Nacional de Periodismo José Pajes Yergo, ambos conferidos en 2016. Aguilar Camín emprendió también un destacado trabajo académico. Su primera vinculación profesional con la academia fue como investigador del Departamento de Investigaciones Históricas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Simultáneamente, y por un lapso de 3 años, fue secretario de redacción de la revista Historia Mexicana, referente académico en su disciplina. En 1989, obtuvo la beca Guggenheim en Humanidades. Ese mismo año inició su participación como miembro de la Comisión Binacional sobre el futuro de las relaciones de México y Estados Unidos. En otoño de 1991, impartió cátedra como profesor visitante en el Institute of Latin American and Iberian Studies de la Universidad de Columbia en Nueva York. En la década de 1990, fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y durante el periodo 1994-1998, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo. Entre sus distinciones académicas figuran el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Veracruzana. Pero sin duda, los espacios que amalgaman la vocación académica, periodística y literaria de Héctor Aguilar Camín son 2 proyectos editoriales que impulsó como fundador y contribuyeron a la difusión de la obra y el pensamiento de destacados intelectuales de México y del extranjero. Ediciones Cal y Arena, que dirigió a partir de 1988 y a lo largo de 7 años, y la revista Nexos, de la que también fue director de 1983 a 1995. Escuché hablar de Héctor Aguilar alguna vez acompañando a mi abuelo a la casa Camín, en Chetumal, donde acudíamos regularmente a comprar. Leí por primera vez al escritor, historiador y ensayista político a través de su libro México, la ceniza y la semilla, en aquel intenso año 2000. Hace algunos años, a través de nuestro amigo mutuo, Efraín Villanueva Arcos, estreché la mano de don Héctor. En cada oportunidad de encontrarlo, me di cuenta que es un ser humano que con la mente y el corazón abierto a cada idea, sensación, recuerdo y contexto, registra todo. De él, aprendí que quienes plasmamos nuestras ideas y las comunicamos, tenemos una gran responsabilidad social. Don Héctor es un gran maestro, muchas veces sin saberlo. Esa es la razón por la cual 2 jóvenes universitarias esta noche han dado lectura a su biografía, como símbolo de que nuestro homenajeado no solo ha ido más allá de nuestras fronteras nacionales, sino que trasciende las generaciones. Para hablar de nuestro homenajeado, estuve reflexionando qué decir, pero la mejor manera de describirlo fue acudir a quienes realmente lo conocen de manera íntima. Por eso, me di a la tarea para elaborar estas reflexiones, de entrevistar a quienes realmente lo conocen. Para Ángeles Mastretta, su adorable esposa, Héctor es
audaz, inteligente, generoso. Y abro la cita. Vivir con Héctor es aceptar una sorpresa diaria, verlo apasionarse con el mundo, por sus hijos y sus hermanos con la misma fuerza y el mismo valor durante años. También acudí a su hijo Mateo, a su amado hijo Mateo, quien a la pregunta ¿cómo describiría a Héctor Aguilar Camín y su legado como ser humano? Me respondió: mi padre es un patriarca, es una persona con total dedicación y casi obsesión por la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Por eso es un apasionado de la historia, porque le da una perspectiva del mundo que se suma a la pasión profunda por entender a la gente. Esa permanente búsqueda es por hacer mejor a este país. Su amigo Efraín Villanueva me respondió esta tarde, que no pudo estar presente por temas de salud. Él me dijo: gracias a Héctor, siempre hemos estado cerca del saber y de la reflexión. Héctor te contagia el amor por los libros. Para la comunidad universitaria que me honro en representar, misma que nuestro honoris causa ayudó a forjar desde el principio, el doctor Aguilar Camín es una referencia obligada, es un ícono respetado que enaltece la lucidez de la generación de las ideas y el registro de nuestra historia. En este momento invitamos al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, imponer la medalla doctoral al doctor Héctor Aguilar Camín. Ahora invitamos al maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo, tomar la palabra para realizar la entrega del doctorado honoris causa. Doctor Héctor Aguilar Camín, con fundamento en los artículos 4, fracción cuarta, 19, fracción 11ª y 54 de la Ley Orgánica, artículos 161 y 162 del Reglamento General de esta Casa de Estudios, y de conformidad al mandato del Consejo Universitario que, en su sesión extraordinaria, celebrada el 10 de mayo de 2017, resolvió se dictara el siguiente acuerdo. La Universidad de Quintana Roo otorga al doctor Héctor Aguilar Camín el grado de doctor honoris causa por su destacada contribución al acervo literario, académico, cultural e histórico que han puesto en alto al Estado de Quintana Roo. Es un honor hacer entrega del grado que lo acredita como doctor honoris causa de la máxima casa de estudios de Quintana Roo. Fructificar la razón, trascender nuestra cultura.
Dice el dicho que la patria tiene el sabor de las cosas que comimos en la infancia. Bueno, mi patria sabe cada vez más a lo que saben mis recuerdos de Chetumal. Conforme pasa el tiempo, Chetumal crece en mi memoria, aparece en mis sueños, trae a mi recuerdo personas, lugares, historias. Hay dos Chetumales en mi cabeza. El Chetumal que yo recuerdo por mí mismo y el Chetumal que recuerdo de las historias que contaban mi madre y mi tía, Emma y Luisa Camín. El Chetumal de Emma y Luisa es como una novela. Tiene personajes que dominan la escena, en particular los padres y los gobernantes, y luego muchas historias que son ramas del mismo árbol. El Chetumal que yo recuerdo por mí mismo está nublado por un resplandor, tiene un eco feliz, pero recuerdo poco porque la felicidad tiene mala memoria. Aparte del resplandor que lo baña todo en ese Chetumal que yo recuerdo, hay, diré al azar, hay un patio con langostas vivas, hay una fiesta que empieza al mediodía y termina en la madrugada, hay una palmera gigante al fondo de la casa, mi abuelo Camín me da al amanecer café con yemas y azúcar, mi padre trae una serenata a la mitad de la noche. Recuerdo sueños de travesías, de viajes agónicos que me hacen chirriar los dientes, otros en los que avanzo a zancadas por los aires como el gato con botas. Recuerdo el temblor de algunas fiebres palúdicas y los berridos de un puerco muy entendido al que iban a destazar en el patio de mi casa. Recuerdo una mata de guaya en la casa vecina. Recuerdo el olor a talco inglés que había en la cercanía de mi madre y de mi abuela paterna, Juana Marrufo. Recuerdo otras cosas inexplicables y esenciales como son los recuerdos de la infancia. Pero la memoria más acabada de mi infancia es la de una desgracia. La noche, desde luego, de septiembre de 1955, en que el ciclón Janet destruyó Chetumal. Nosotros vivíamos entonces en la parte baja de aquel pueblo llamado Chetumal, que ya no existe. El ciclón que iba a destruirlo tuvo dos fases. En la segunda, luego de una calva chicha, que era la del ojo del huracán, los vientos metieron el agua de la bahía. Para ese momento casi toda nuestra casa había caído y nosotros estábamos refugiados en la cocina, que era el único cuarto de cemento de la casa, además del baño. El resto de la casa, toda de madera, había sido ya destruida por los airones de la primera fase del ciclón. En la cocina estábamos los 4 hermanos, Emma, la mayor, que por aquí está, de 10 años, yo de 9, Juan José de 7, Pilar, que por aquí está, de 5. Nos cuidaban mi madre y mi tía, la nana, Dulce María, y la cocinera. Durante la calma chicha del huracán, mi abuelo Camín y mi tío Raúl, que vivían 2 predios más allá, habían cruzado de sus casas a la nuestra para ver cómo estábamos. La cola del ciclón les impidió volver, les hizo pasar el resto del ciclón en nuestra casa y empezó a meter el mar de la bahía. El agua entonces empezó a subir, no como una marejada, sino entrando por la rendija de la puerta de la cocina, como si alguien la estuviera regando desde afuera. El problema es que no dejaba de subir y subía con rapidez inusitada, pulgada por pulgada. Cuando llegó a la altura de las mesas, los adultos nos subieron a los niños a las mesas y a la estufa. Cuando el agua les llegó a los adultos a la cintura, ellos se subieron también a las mesas y a la estufa
y nos cargaron en sus brazos. El agua siguió subiendo, le llegó a los adultos al pecho y a nosotros, que estábamos en sus brazos, a la cintura. Entonces, de pronto, la marea ascendente se detuvo y empezó a bajar, tal como había venido, poco a poco. Al día siguiente, el pueblo no era sino astillas y lodo. La historia de mi casa, quizá la de todas las casas, tiene el resplandor de una pérdida. Recobrarla, volver a ella en cada uno de mis libros ha sido, paradójicamente, una de las grandes alegrías de mi vida. Volver a lo perdido, tratar de recobrarlo. Me hice escritor, como pueden imaginar ustedes, de la boca de mi madre y de mi tía, por contagio de sus palabras, por extensión del vigor y de la alegría con que aquellas hermanas contaban una y otra vez la historia del regreso del loro desplumado que el ciclón se había llevado por los aires en Cuba, o la historia de la noche en que mataron en el silencio de los grillos de Chetumal a Pedro Pérez, o la historia de la tragedia que Luisa Camín adivinó en una baraja española y que se cumplió luego literalmente en Camagüey. Bueno, y la historia central de mi casa y de mi familia, la historia de la destrucción de mi padre por el suyo y él de su reconciliación. Me hice escritor para honrar y repetir esas historias. Empecé a escribir a los 15 años sin saber lo que buscaba. Ahora me preguntó el gobernador que si había sido primero, si escritor o periodista, y le dije historiador, porque la verdad es que el primer libro que escribí en mi vida fue un libro de historia, aunque, como digo, empecé a escribir a los 15 años con la certidumbre de que tarde o temprano iba a llegar al lugar de la epopeya que había en la boca de Emma y de Luisa Camín. Durante años di vueltas en todas direcciones, sin salirme jamás del círculo secreto del inicio, volviendo por todos los caminos al mandato de la historia fundadora de mi casa. Como digo, empecé a escribir joven, pero publiqué tarde. Mi primer libro de ficción fue una suma de primeros capítulos de novelas fallidas. Mientras fracasaba en esas novelas, hice un trayecto como historiador y otro como periodista. No aprendí cómo se escribe un libro haciendo una novela, sino escribiendo una historia, y una historia académica. Fue la historia de los caudillos sonorenses que ganaron la Revolución Mexicana. Una historia de triunfo y también, otra vez, una historia melancólica. Aquellos sonorenses victoriosos habían ganado la guerra civil y la revolución, habían pacificado el país, lo habían gobernado casi 20 años, pero habían sido olvidados por los dioses de la posteridad y vivían arrumbados en el panteón patrio de un país inclinado a recelar del que gana, a ponerse del lado del que cae. Mis primeras novelas fueron leídas como disfraces de mis oficios convergentes de historiador y de periodista, como documentos novelados, como ficciones en clave que referían hechos externos a sus páginas. Yo no puedo culpar de ese malentendido a los lectores porque el primero en buscar asideros realistas para mis ficciones fui yo. Venía huyendo de la literatura experimental de los años 70 del siglo pasado, aquella epidemia del juego verbal, del enredo estilístico, de la falta de argumentos. Quería escribir novelas legibles que tuvieran para los lectores el sabor de lo vivido. La primera novela, Morir en el Golfo, escogí como escenario el mundo petrolero de México. Para la segunda, que se llama La Guerra de Galio, escogí el mundo del periodismo y de la guerrilla de los años 70. Para la tercera, Un soplo en el río, un eco, el tema del eco moral y político de las guerras centroamericanas. Para la cuarta, El resplandor de la madera, mi primer intento de contar la historia de mi casa. Escogí obviamente una saga familiar, mi propia saga familiar, que alternaba las historias del pueblo mítico
y la ciudad moderna. Para la quinta novela, Las mujeres de Adriano, escogí los recuerdos amorosos de un historiador que estaba peleado con la historia del país, de su país. Para la sexta, El error de la luna, emprendí la averiguación de un aborto callado que envenena a una familia. Para la séptima, La conspiración de la fortuna, emprendí la historia de una doble lucha fallida por la presidencia, de un padre y luego del hijo. Para la octava, La provincia perdida, desarrollé la épica de una guerra entre enemigos, una guerra mortal entre enemigos que terminan pareciéndose mucho. En todas y cada una de estas historias tan distintas entre sí por el tema y por el escenario, dejé algo de la historia capital oída en la boca de mi madre y de mi tía. La historia de mi casa, la historia de la pérdida del reino que encerró en unas líneas con su ritmo imborrable Rubén Darío. Son estas líneas. Y el pesar de no ser el que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí. Me es muy grato y representa un especial honor ser testigo de la decisión de la Universidad de Quintana Roo de designar al historiador, escritor, don Héctor Aguilar Camín, doctor honoris causa de esta Casa de Estudios. El doctorado honoris causa es sin duda la más alta distinción que una universidad puede conceder. Se comprende que con él se premien relevantes investigaciones que pueden realizarse en el campo de la física, la química, la biología, la medicina, singulares obras literarias o artísticas que, además de poner de manifiesto el genio de su autor, han introducido en sus respectivos campos evoluciones notables. Doctor Aguilar Camín, al distinguirlo esta universidad y todo Quintana Roo, busca destacar que usted ha sobresalido en sus estudios, el persistente y cuidadoso estudio del alma humana, y además que es un pionero en la investigación periodística, en la inagotable búsqueda en torno a la compleja realidad en la que vivimos los seres humanos y en especial los mexicanos. Es, en fin, alguien que a fuerza de estudios, los del alma, los de la realidad y de talento, ha adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios. Eso es lo que la Real Academia Española entiende por un docto. Es usted, pues, un doctor. A lo largo de tantas palabras, de las imágenes que surgen desde las páginas de sus libros, de sus artículos, su vasta creación intelectual constituye una peregrinación ineludible para quien pretenda comprender un poco más el mundo, a nuestro México, para quien se proponga penetrar con algo más de profundidad en el misterio de sí mismo. No es esta la oportunidad, ni soy el más indicado para hacer el análisis de su obra literaria. Además, no es necesario porque esa obra está allí, al alcance de todos. Sin embargo, de entre sus escritos, me gustaría elegir algún párrafo que reseñe la construcción de un escritor, más bien de una persona que se expresa mediante la palabra. Se trata de su obra que la resumiría en un pensamiento que dice así, y lo cito: después del milagro, las mujeres de Adriano morían en el golfo de la frontera nómada, esperando que el resplandor de madera las premiara con los saldos de la revolución que solo les dejó una de cal y de arena. Fin de la cita. Permítame el atrevimiento de haber querido condensar parte de su rica obra literaria y narrativa, pero en cierto sentido se podría decir que letra a letra, palabra a palabra, página a página, libro a libro,
se han presentado sucesivamente los personajes que creó. Su paso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reafirma su marcado compromiso por un tema que aún es una asignatura pendiente en buena parte de nuestro territorio. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, es imperativo reivindicar también la responsabilidad sobre nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Usted, doctor Aguilar Camín, por haber imaginado universos y por defender con igual entusiasmo y creatividad a las mujeres y los hombres de carne y hueso, por contribuir a la cultura común sin abandonar la lucha activa por el humanismo en el que cree, por ayudar a formar a las personas, a cada una de ellas, mediante su creación literaria y por contribuir a que las circunstancias que forman a esas personas sean más humanas. Por todo eso, por ser quintanarroense, orgullo de nuestro Estado, es que la Universidad de Quintana Roo ha querido honrarlo.